Elmo Vela, analista de XTB, y como siempre vamos a comentar la apertura de mercados. Vamos a ver qué ha sucedido hoy pues en los principales mercados objeto de nuestro interés. Vamos, si os parece bien, a la ventana mágica de XStation 5, en primer lugar para analizar la apertura del mercado de divisas. Ya sabéis, uno de nuestros principales catalizadores, uno de nuestros principales motores durante todas las jornadas de trading. Vemos sobre todo especialmente rezagado al dólar, prácticamente frente a pues una gran mayoría de las divisas principales secundarias y de mercados emergentes, seguido muy de cerca, ¿no? Por, pues en este caso, la libra esterlina, el franco suizo, quizá con menor, bueno, de una forma menos pronunciada, también relativamente rezagadas con respecto a, pues a esas principales, el euro que continúa con ese predominio, ¿de acuerdo? Únicamente superado en revalorización por el dólar australiano, el zloty polaco y la corona noruega, ¿de acuerdo? En este sentido, el euro, dentro de las divisas principales, es la que mejor está resistiendo, digamos, la que mejor está controlando en la apertura de sesión esos cambios, esas variaciones en el intradía. Vamos a ver también ahora, si os parece, qué es lo que sucede en el mercado de futuros, ¿verdad? Cómo amanece el mercado de futuros. En el caso de Estados Unidos, a excepción del índice de volatilidad, el índice del miedo, que hace referencia al S&P 500 y que ya está muy cerca del 1,5% a la baja desde el inicio de la sesión, vemos que el resto de índices amanecen en verde, ¿de acuerdo? De manera bastante tímida, a excepción del Russell 2000, ¿verdad? Ya vemos que el resto, pues bueno, sacan una revalorización bastante moderada con respecto al cierre de ayer. En el caso del índice industrial Dow Jones, pues en torno al 0,25%. En el caso del S&P 500, prácticamente plano, 0,08, 0,09. Y en el caso del índice tecnológico Nasdaq, más de lo mismo, 0,07 al alza. ¿Qué sucede en suelo asiático? Ya sabemos que al cierre de la sesión tuvimos tanto al Nikkei japonés como al Kospi 200, ¿verdad? El índice coreano, los tuvimos pues muy cerca del 1% de revalorización. El Nikkei japonés ya vemos efectivamente que está muy cerca o continúa muy cerca del 1% de revalorización. Y en el caso de China tenemos tanto al índice chino en un 1, casi un 1,60% arriba, como al índice hongkonés muy cerca del 1,9% de revalorización. En el caso de la zona Oceanía, así en la zona Pacífico, ¿no? Tenemos también en cifras verdes al índice australiano con cerca de un 0,5% de revalorización. Y en lo que corresponde, en lo que respecta al mercado europeo, al mercado de futuros europeo, a excepción del índice ruso y del índice suizo, el SIX, ¿de acuerdo? Que abren a la baja. El resto de índices también abren en verde, lo que incluye al DAX, que es cierto que había abierto relativamente plano. Le tiramos ya con una tímida revalorización de en torno al 0,15%. El resto de índices también en verde, con un poquito más de holgura. Bueno, en este caso, el Stoxx 50, el índice europeo, el CAC 40 francés, el FTSE italiano o el índice por antonomasia, el IBEX 35, muy cerca del 1% de revalorización, ya por encima de nuevo de esa barrera de los 7.000 puntos que, como ya decimos, es uno de los apoyos en los que necesita fundamentar su escalada hacia los 7.500, valor que continúa siendo objetivo. En el caso de Reino Unido también tenemos al índice londinense repuntando ligeramente al alza, pues en torno al 0,3% de revalorización. Y vamos a ver también qué sucede bueno, en el área de materias primas, ¿no? En el área energética tenemos pues más de lo que teníamos ayer, revalorizaciones tanto en el WTI como en el Brent, en torno al 0,3, 0,35%, y el gas natural sigue despuntando, incluso habiendo recortado algunos pequeños puntos desde la jornada de ayer. Vimos cómo ese gap altista que, pues bueno, prácticamente confirmaba esa ascensión, ¿no?, meteórica que vimos en el intradía, en la jornada de ayer, continúa por encima de los $2,10, algo pues inusitado, porque recordemos que los últimos valores en los que se movía estaban por debajo de 1,8, ¿verdad? Y en el caso de los metales preciosos tenemos prácticamente a todos los metales pues en líneas verdes, ¿no?, en líneas de crecimiento, en este caso despuntando a la baja o a la cola de esa clasificación el oro, que prácticamente, como veis, está plano. Ese freno que tuvo en las últimas horas de cotización de ayer,
que frenó ese ascenso, lo que parecía ser un ascenso imparable, hacia la barrera de los $2.000 por onza. En el caso de otros como la plata, revalorización del 0,25%, mucho más tímida también. Y de manera más sólida, tanto el platino con un 0,8% como el paladio con un 0,5%, trabajando muy bien en esa línea de crecimiento. Vamos a ver cómo se extrapola esto a los gráficos. Si nos centramos en el caso de los índices, el DAX continúa recortando esas pérdidas que tuvimos en los últimos días de cotización del mes de julio, continúa con esa extensión, ¿verdad? Desde la barrera de los 12.225 y recupera pues ya prácticamente más de un 3,6%, ¿verdad? Algo que se está produciendo con carácter generalizado en el resto de índices. También lo observamos en el Stoxx 50, en el CAC 40 francés, muy cerca de la barrera de los 5.000 puntos, en el FTSE MIB italiano, lidiando ahora la barrera de los 19.500, en el IBEX 35, que como decimos ya se muestra de nuevo por encima de los 7.000 puntos, sigue o continúa con el objetivo puesto en los 7.500, ¿de acuerdo? Una barrera que parece muy lejana a día de hoy, pero sigue siendo un objetivo. El caso del índice londinense, que pese a haber perdido ese soporte, bueno, mejor dicho, haber caído por debajo de esa resistencia en 6.000 puntos, continúa luchando por debajo de esa barrera y recortando las pérdidas de finales de julio. Y en el caso de Estados Unidos, tanto en el caso del Dow Jones, índice industrial, que recorta un poco la apertura con esos beneficios que la llevaban por encima de los 26.600, se mueve todavía en esa frontera, con objetivo en los 26.650. En el caso también del índice tecnológico Nasdaq, también recortando tímidamente tras esas cifras verdes al inicio, actualmente en 11.045, todavía por encima de la barrera de los 11.000, barrera de soporte, barrera psicológica de soporte, podríamos decir. Y en el caso del S&P 500, trabajando también pues muy cerca de la barrera de los 3.300, ahora con esos pequeños recortes que lo llevan por debajo de los 3.290 y trabajando muy bien a corto plazo para continuar pavimentando esa senda alcista. Esto es lo que tenemos en el caso de los índices. En el caso de las materias primas, vemos efectivamente lo que comentábamos acerca del oro, recuperando esa corrección que tuvo en las últimas horas de la jornada de ayer y reabriendo, ¿no? con ese tinte alcista que le lleva ahora pues prácticamente a la barrera de los $1.980, muy cerca de esa barrera. En el caso de las materias primas vemos cómo continúa de manera tímida produciéndose ese recorte en el precio del WTI, si bien ha abierto con cifras verdes, ¿verdad? Continúa ese recorte, difícilmente puede llevarle hasta los $37 previos que veíamos en jornadas muy anteriores. Sin embargo, continúa ese recorte bajista, ¿de acuerdo? Y queda por ver qué sucederá a final de sesión y sobre todo después del inventario de petróleo, ¿de acuerdo? En el caso del Brent, muy similar, ¿de acuerdo? En este caso por debajo de los $44 por barril, continúa también recortando de manera bastante tímida y efectivamente pues caía, ¿no? Como veíamos ahí desde el máximo que alcanzó en la jornada de ayer en 44.40, lo que supone pues con respecto al precio actual, una caída del 1%. Podríamos ver un recorte que nos llevase incluso por debajo de esa cifra, pero para lo cual habrá que esperar al cierre de hoy para ver hasta dónde nos lleva. Y en el caso del gas natural, vemos también después de esa apertura casi en 2,15, cómo ha retrocedido, cómo ha recortado ligeramente ese 1,2% hasta sus actuales 2,123, ¿de acuerdo? Después de ese ascenso, ¿verdad? Que tenemos y que, bueno, desde el 31 de julio ya pues prácticamente suma una revalorización muy cercana al 18%, ¿de acuerdo? Esto es más o menos cómo amanece el mercado de futuros, para que os hagáis una idea, y también el mercado de commodities. Por supuesto, un placer estar aquí con todos vosotros, acercándonos a esa actualidad, esa apertura de mercado. Recordad que hoy en el apartado de noticias, de acuerdo, vamos a tener datos interesantes, datos macroeconómicos y de resultados en Estados Unidos. También vamos a tener datos del Product Price Index, ¿verdad? Aquí en la zona euro. Y, bueno, en lo que respecta a Estados Unidos, datos de pedidos industriales, el previo del inventario de petróleo y, bueno, resultados empresariales de compañías como Activision Blizzard. También vamos a tener a Beyond Meat, Nikola, Walt Disney, ¿verdad? Algunas de las cuales por supuesto conoceréis, y también vamos a tener el ojo puesto en las conversaciones entre China y Estados Unidos relativos a la compañía TikTok. Ya sabéis que se han medido una especie
de acoso y derribo, Estados Unidos, contra la compañía china TikTok. Vamos a ver hoy, pues bueno, a raíz de los comentarios que realizaba una de las portavoces de la Casa Blanca, Nancy Pelosi, vamos a ver qué es lo que sucede, cómo se cierra este acuerdo y si efectivamente hay algún tipo de estímulo o hay que descartarlo de manera automática, algún tipo de estímulo para los mercados, porque ya os digo que el mercado prácticamente estaba obviando hasta ahora este tipo de tensión entre China y Estados Unidos. Pues vamos a ver cómo se desarrolla el inicio de la sesión, por supuesto, o el resto de la sesión más bien, y por supuesto cualquier cosa que nos queráis consultar, ya sabéis que el equipo de análisis está disponible desde las 9 hasta las 6, con lo cual, como siempre digo, no os quedéis con dudas en el tintero, ¿de acuerdo? Y poneos en contacto con nosotros. Gracias por conectaros un día más y, por supuesto, que tengáis muy buena jornada de inversión.